Para entender la furia en los ojos de esos guerreros, debemos ver lo que Silas vio 24 horas antes, bajo un sol que no ofrecía piedad. El territorio de Cimarrón era un yunque sobre el que el calor martillaba sin descanso, forjando a los hombres duros o quebrándolos por completo. El aire olía a polvo y a la promesa lejana de una lluvia que nunca llegaba. Silas Cain conocía bien esa tierra. Era parte de él, como la cicatriz en su mano o la soledad en su cabaña. Estaba reparando una sección de la cerca cerca del lecho de un arroyo que no había visto agua desde la primavera, un trabajo monótono para manos callosas, cuando un movimiento errático captó su atención. Al principio, con el sol cegándolo, pensó que era un coyote joven, quizás herido, un animal luchando. Pero la figura no se movía como un animal. Se tambaleaba con una desesperación humana, tropezando sobre sus propios pies como si cada paso fuera una negociación con la muerte. Silas dejó caer su martillo, el sonido metálico fue absorbido instantáneamente por el vasto silencio. Entrecerró los ojos. No era un coyote. Era un niño. A medida que se acercaba, con pasos lentos y deliberados para no asustar a la criatura, los detalles se hicieron más nítidos y crueles. Era una niña, no tendría más de 8 o 9 años. Su ropa, prendas tradicionales del pueblo apara, estaba desgarrada y cubierta de polvo, un pálido recuerdo de lo que alguna vez fueron colores vibrantes. Su cabello negro estaba enmarañado con ramas y hojas secas. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Silas en seco. Oscuros, enormes en un rostro demacrado, y llenos de una mezcla de miedo y agotamiento tan profunda que lo golpeó como un puñetazo físico. Estaba al borde del colapso, una pequeña llama a punto de ser extinguida por el viento del desierto. Aquí es donde la historia de un hombre se bifurca. Un camino es el de la prudencia, el de la supervivencia, el otro es el de la conciencia. Cada fibra de su ser, entrenada por años de historias de colonos sobre incursiones sangrientas y una enemistad tan antigua como las colinas, le gritaba que cogiera su rifle. Los Apara no eran amigos. Eran el fantasma que acechaba en el borde de sus tierras, la razón por la que dormía con un revólver al alcance de la mano. Ayudar a uno de ellos era invitar al lobo a tu puerta. Una locura. Un suicidio. Pero entonces, la niña levantó una mano temblorosa, no en amenaza, sino en un gesto universal de necesidad, señalando sus labios agrietados y luego el lecho seco del arroyo. Y en la profundidad de sus ojos oscuros, Silas no vio a un enemigo. Vio el reflejo de una pérdida que conocía demasiado bien, un eco de los ojos de su propio hijo, a quien la fiebre se había llevado 3 inviernos atrás. La prudencia y el miedo se desvanecieron, reemplazados por un impulso más fuerte, más fundamental. Sin decir una palabra, cerró la distancia que los separaba y la levantó en brazos. No pesaba casi nada. Un pequeño bulto de huesos y piel caliente que temblaba incontrolablemente. No podía saber si era por el miedo, por el hambre o por ambas cosas. Ella no se resistió, demasiado débil para luchar, incluso si hubiera querido. Dentro de su modesta cabaña, el olor a madera y a guiso de la noche anterior llenó el aire. La sentó con cuidado en su única silla, un objeto tosco que él mismo había construido. Se movió con una eficiencia nacida de la soledad, sirviendo un cuenco de guiso y un trozo de pan. El aroma pareció reanimarla. Por primera vez, un atisbo de algo que podría ser esperanza parpadeó en su mirada vacía. Mientras le acercaba el cuenco, su mirada se posó en el cuello de la niña. Parcialmente oculto por la tela rasgada de su vestido, un collar de cuentas de turquesa y hueso brillaba débilmente. No era un adorno cualquiera. El patrón, una serie de formas geométricas que representaban un halcón en picado, era inconfundible. Lo había oído describir en susurros temerosos en el puesto comercial. Era el sello ceremonial, la marca innegable de la familia del líder más poderoso y temido de la región, el jefe halcón negro. La mano de Silas se congeló. El cuenco de guiso pareció pesar 1 tonelada. El aire se volvió denso, pesado. Esto cambiaba todo. No estaba simplemente ayudando a una niña perdida. Estaba albergando a la realeza de la tribu que consideraba a hombres como él una plaga sobre la tierra. La hija del hombre que, según las historias, había aniquilado asentamientos enteros por ofensas mucho menores, pero ya era demasiado tarde. La niña, Ayana, aunque él no sabía su nombre, ya extendía sus manos temblorosas hacia la comida, su hambre superando cualquier miedo que pudiera tenerle. ¿Qué podía hacer? ¿Arrancarle el cuenco de las manos y echarla de nuevo al desierto para que muriera?
Miró sus dedos delgados y sucios, y luego el collar que representaba una sentencia de muerte. Le entregó el cuenco. La observó comer con una voracidad desesperada que le revolvió el estómago. Cada bocado que ella daba parecía cavar la tumba de él un poco más hondo. Afuera, las sombras comenzaban a alargarse, tiñendo las llanuras de tonos anaranjados y púrpuras. Mientras la cuidaba, notó que ella se aferraba con una mano a una pequeña bolsa de cuero gastado que colgaba de su cintura. Era extraña. El cuero no estaba trabajado al estilo Apara, y las costuras eran toscas, diferentes. Un objeto fuera de lugar. Un pequeño secreto en medio de un peligro mucho mayor. Cuando la niña finalmente se quedó dormida en la silla, vencida por el agotamiento y la comida, Silas la cubrió con su única manta. Se quedó de pie, observándola, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El silencio de la cabaña era ahora un rugido en sus oídos. Se dio cuenta, con una claridad helada y aterradora, de que su acto no sería visto como misericordia. Sería visto como un crimen. No había salvado a una niña. A los ojos de sus enemigos, había secuestrado a una princesa. Y en ese momento, mientras la noche caía sobre el territorio de Cimarrón, escuchó el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente. Pero no eran los cascos de los guerreros, todavía. El destino no esperó a la mañana para llamar a su puerta. El galope de los cascos se hizo más fuerte, un sonido frenético que hablaba de pánico, no de guerra. Silas se movió hacia la puerta de la cabaña, con el corazón martilleándole contra las costillas. Abrió una rendija y vio a dos jinetes que se acercaban a toda velocidad, levantando una nube de polvo rojizo que brillaba bajo la luna. No eran Apara. Eran los suyos. O, al menos, los que vivían en el mismo lado de la invisible línea que separaba el mundo de los colonos del de las tribus. Reconoció de inmediato a Jedediah Headstone, su vecino más cercano, un hombre cuya piel estaba tan curtida como el cuero de su silla de montar, y cuya paciencia era aún más delgada. Detrás de él venía el alguacil Thorne, un hombre de la ley cuyo rostro usualmente impasible ahora era una máscara de pura urgencia. Antes de que sus caballos se detuvieran por completo, Jet ya estaba gritando, su voz rasgando la quietud de la noche. «Kane. Maldito loco. ¿Se puede saber qué demonios has hecho?» Silas salió, cerrando la puerta suavemente a sus espaldas para no despertar a la niña. Se enfrentó a ellos, con las manos ligeramente levantadas en un gesto de paz que no sentía en absoluto. «Jed, baja la voz». Pero Jedediah no estaba para sutilezas. Saltó de su caballo, su cara roja de ira y de algo más. Miedo. Un miedo profundo y visceral. ¿Bajar la voz? Mientras tú juegas al buen samaritano, nos estás sentenciando a todos. Se han visto señales de humo de guerra en las colinas desde el atardecer. Los Apara están buscando algo. El alguacil Thorne, más calmado pero no menos grave, desmontó y se acercó. Su mirada pasó de Silas a la puerta cerrada de la cabaña y de vuelta a Silas. Silas, la noticia llegó al pueblo hace una hora. La hija del jefe halcón negro desapareció hace 3 días. Se dice que se perdió durante una tormenta. Hizo una pausa, sus ojos escrutando el rostro de Silas. No sabrás nada sobre una niña Apara desaparecida, ¿verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y peligrosa. Mentir. Eso sería lo inteligente. Negarlo todo, enviarlos de vuelta y tratar de resolver esto por su cuenta. ¿Pero cómo? Estos hombres, a pesar de sus formas rudas, eran sus vecinos. Y en la cara de Thorne, vio una genuina preocupación, no solo por la ley, sino por el hombre que tenía delante. Silas tragó saliva, la garganta seca como el polvo bajo sus botas. «Está adentro», dijo, su voz apenas un susurro. Medio muerta de hambre. No podía dejarla morir ahí fuera. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Jet se pasó las manos por el pelo, caminando en círculos como un animal enjaulado. «Piensan que la secuestraste». «Demonios, seguro que ya lo piensan». Su voz se quebró por el pánico. «¿No tienes idea de quién es su padre? Halcón Negro ha quemado ranchos enteros por menos que esto. Por una simple ofensa». Jet se detuvo y miró a Silas con una intensidad que helaba la sangre. Ese jefe no olvida una deuda. Ni una ofensa. Y créeme, sé de lo que hablo. La forma en que lo dijo, con un eco de dolor antiguo en su voz, le dio a Silas un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. El alguacil Thorne ya estaba retrocediendo hacia su caballo, su decisión tomada. «Tengo que informar de esto, Silas».
Es mi deber. Pero te daré una ventaja, devuélvela. Llévala de vuelta con su gente antes de que te encuentren aquí con ella. Apenas puede caminar, replicó Silas, la desesperación creciendo en su pecho. ¿Y cómo se supone que me acerque a un campamento a Para sin que me cosan a flechas antes de dar 2 pasos? Ese ya es tu problema, gritó Heath, montando de un salto. Eres un sentenciado a muerte y nos estás arrastrando contigo. Thor montó también, su rostro sombrío. Voy a volver al pueblo. A avisar a los demás. Si Halcón Negro decide hacer de ti un ejemplo, puede que no se detenga en los límites de tu rancho. Y con eso, espolearon a sus caballos y desaparecieron en la oscuridad, dejando a Silas solo con el eco de sus palabras y la respiración tranquila de la niña que dormía dentro de la cabaña. Un sentenciado a muerte. La frase resonaba en su cabeza. Se quedó allí, paralizado en la creciente oscuridad, mientras un nuevo sonido comenzaba a deslizarse por las llanuras. Al principio era casi imperceptible, una vibración más sentida que oída. Pero creció. Lento, metódico, ineludible. El latido de un corazón gigante y furioso. Tambores de guerra. La sangre de Silas se convirtió en hielo. No estaban esperando a la mañana. Vendrían esa noche. Corrió de vuelta a la cabaña, con la mente acelerada, atrancando la puerta como si la simple madera pudiera detener la tormenta que se avecinaba. Los tambores sonaban cada vez más fuertes, un ritmo hipnótico y aterrador que parecía hacer vibrar el mismísimo suelo. Podía distinguir los golpes individuales, cada uno un clavo más en su ataúd. No era el ruido caótico de una incursión. Era el pulso organizado de un ejército en marcha. Se asomó por una rendija de la ventana. Y entonces los vio. Aparecieron en la cresta de las colinas distantes, siluetas recortadas contra un cielo iluminado por la luna. No eran una turba desorganizada. Se movían en una formación perfecta, un amplio semicírculo de jinetes que descendía lentamente, cerrándose sobre su propiedad como las mandíbulas de una trampa gigantesca. 50. 100. 200. Incluso a esa distancia, podía imaginar la pintura de guerra en sus rostros, las plumas en sus cabellos, las armas en sus manos. No venían a hablar, venían a borrarlo de la faz de la tierra. El cerco de guerreros se detuvo a unos 200 metros de la cabaña, un anillo perfecto de odio silencioso. Y entonces, con una sincronización sobrenatural, el sonido de los tambores cesó. De repente, el silencio que cayó sobre el valle fue absoluto, pesado y 1000 veces más aterrador que el estruendo anterior. Era el silencio de un depredador que ha acorralado a su presa. El silencio justo antes del golpe final, el silencio de una tumba. Silas se quedó allí, atrapado, conteniendo la respiración, observando la muerte inmóvil que lo esperaba afuera. El juicio había comenzado. El juicio había comenzado. El silencio que se apoderó del valle era una bestia viva, una presión que amenazaba con aplastar la pequeña cabaña de Silas. Entonces, una sola voz cortó la quietud. No era un grito de guerra, sino algo mucho más peligroso. Una declaración de autoridad absoluta, pronunciada en un inglés tan preciso y frío como el hielo. Hombre blanco. Sabemos que tienes algo que nos pertenece. Envía a la muchacha y quizás vivas para ver el amanecer. La voz emanaba del centro de la formación, de una figura imponente montada en un semental negro como la noche. El jefe Halcón Negro. Era más grande de lo que las historias contaban, un hombre tallado en la roca y la furia de aquellas tierras. Con una gracia que desmentía su tamaño, desmontó. Cada movimiento era deliberado, cargado de un poder letal. Caminó hacia la cabaña, y con cada paso, el círculo de 200 guerreros pareció tensarse, un nudo corredizo a punto de cerrarse. Silas supo que no tenía opción. Respiró hondo, abrió la puerta y salió al claro iluminado por la luna, con las manos en alto, vacías y visibles. Un gesto de rendición que no sentía en su corazón. Ella vino a mí, dijo Silas, su propia voz sonando extraña en sus oídos. Estaba muriendo de hambre. No hice más que darle cobijo. Halcón Negro se detuvo a unos pocos metros de él. Sus ojos, oscuros y penetrantes, lo recorrieron de arriba a abajo, despidiendo un desprecio helado. No había ira en ellos, no una ira caliente y descontrolada. Era algo más antiguo, más profundo. Una certeza absoluta en su derecho a juzgar y ejecutar. Los de tu clase siempre tienen excusas, dijo el jefe, su voz baja y resonante. La encontraste, sí. Y viste el collar de mi hija. Pensaste en pedir un rescate. Ganado. Caballos.
Un paso seguro a través de nuestras tierras. Creíste que tenías un premio. La acusación era una bofetada. Silas, frustrado, gesticuló. No. Eso no es cierto, yo solo. Mientras movía las manos para enfatizar sus palabras, la manga de su camisa se deslizó ligeramente. La luz de la luna, blanca y nítida, cayó sobre su muñeca derecha, revelando una cicatriz que normalmente mantenía oculta. No era una cicatriz de lucha, sino una marca de ganado, un hierro antiguo y extraño con un diseño de un círculo y una línea curva. Una marca que no coincidía con el hierro de su propio rancho. Por un instante, un fugaz parpadeo, la máscara de furia controlada de Halcón Negro se quebró. Sus ojos se clavaron en la cicatriz misteriosa, y algo irreconocible, confusión, recuerdo, cruzó por su rostro. Duró menos que un latido. Inmediatamente, la dureza regresó, más impenetrable que antes. Un hombre blanco con excusas y mentiras. No es la primera vez que lo veo. La condena era final. Silas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaba perdido. Pero en ese preciso instante, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Aiyana salió corriendo, descalza y con la manta de Silas todavía sobre sus pequeños hombros. Se interpuso entre los dos hombres, mirando a su padre y hablando rápidamente en su lengua, su pequeña voz llena de una urgencia desesperada. Señalaba a Silas, luego al cuenco vacío dentro de la cabaña, luego a la manta que la cubría. Los guerreros murmuraron, sorprendidos por la intervención de la niña. Halcón Negro la escuchó, su expresión impasible, pero la tensión en su mandíbula se hizo más evidente. La defensa de su propia hija, en lugar de ablandarlo, parecía endurecerlo aún más, como si fuera una complicación no deseada en un acto de justicia simple y directo. Fue entonces cuando el verdadero desafío se manifestó. De entre las filas de guerreros, un hombre más joven y corpulento dio un paso al frente. Su rostro era una máscara de odio puro, sin el control glacial de su jefe. Una vieja cicatriz le cruzaba un ojo, dándole una mirada permanentemente feroz. Era Lobo Vengador, un guerrero conocido por su ferocidad y su desprecio absoluto por los colonos. Se detuvo al lado de su jefe, pero no lo miró a él. Su mirada de odio estaba fija en Silas. ¿Vamos a escuchar los cuentos de un ladrón y las palabras de una niña asustada, jefe? Su voz era un gruñido bajo, cargado de veneno y de una clara insubordinación. Nuestra ley es clara. Sangre por la ofensa. Su vida por el honor de la tuya. Halcón Negro se volvió lentamente hacia él, sus ojos ahora sí que ardían con una furia oscura. Yo decido cuál es la ley, Lobo Vengador. Pero el desafío ya había sido lanzado. Lobo Vengador sonrió, una mueca cruel que no llegó a sus ojos. La ley es la ley. O tal vez. ¿Te has ablandado con las palabras del hombre blanco? ¿La voz de tu enemigo ahora suena más fuerte que la de tus propios guerreros? Un murmullo recorrió las filas de los Apara. La lealtad, antes un bloque sólido, ahora mostraba grietas. Algunos guerreros miraban a su jefe con duda, otros asentían sutilmente a las palabras del Lobo Vengador. El conflicto ya no era entre Silas y los Apara. Se había convertido en una lucha de poder dentro de la propia tribu, una batalla entre la autoridad cuestionada y la rebelión que bullía bajo la superficie. Silas observaba, paralizado, cómo la situación se le escapaba de las manos de una forma que nunca habría imaginado. Ya no se trataba de su vida. Se trataba del alma de la nación Apara, que se debatía frente a su cabaña. Lobo Vengador, envalentonado por el apoyo tácito, dio un paso más. Levantó su lanza, la punta de obsidiana brillando como un fragmento de noche. Pero no apuntó a Silas. Con un movimiento brusco y deliberado, arrastró la punta por el suelo polvoriento, trazando una línea profunda en la arena entre él y el jefe Halcón Negro. Una línea en la arena. Un desafío directo. Un ultimátum. El aire vibraba con la tensión de una guerra civil a punto de estallar. La autoridad del gran Halcón Negro había sido desafiada abiertamente. Y ahora, 200 guerreros, con las armas en la mano, tenían que elegir un bando. El destino de todos pendía, no de una palabra, sino del silencio tenso que siguió a aquel acto de rebelión. El aire vibraba con la amenaza de una guerra interna, un choque de voluntades que prometía desgarrar a la nación Apara. La línea trazada por la lanza del Lobo Vengador era una herida abierta en la tierra, un abismo entre la lealtad y la rebelión. Los guerreros, antes un cuerpo unificado, ahora eran individuos atrapados en una elección imposible,
Seguir al jefe que los había llevado a la gloria o al guerrero que clamaba por la sangre que sus tradiciones exigían. El destino de Silas Kane se había vuelto una nota a pie de página en un conflicto mucho mayor. En medio de ese choque de voluntades, un pequeño gesto lo cambió todo. Nadie esperaba que la clave no estuviera en las lanzas, sino en las manos de una niña. Aiyana, que había observado el desafío con un terror que superaba su edad, se soltó del lado de Silas. Con una determinación que nadie le habría supuesto, caminó hacia el espacio prohibido entre su padre y Lobo Vengador. Se detuvo justo sobre la línea trazada en el polvo. El silencio se hizo aún más profundo. 200 pares de ojos, más los de los 3 hombres que se disputaban el futuro, se posaron sobre ella. Con dedos pequeños y temblorosos, Aiyana desató el nudo de la misteriosa bolsa de cuero que llevaba en la cintura. La que había protegido con tanto celo. No buscó un arma, ni un talismán sagrado que todos pudieran reconocer. Metió la mano y sacó un objeto pequeño y oscuro. Un soldadito de madera. Estaba toscamente tallado, desgastado por el tiempo y el juego. Un juguete de niño, tan fuera de lugar en aquella escena de muerte inminente que resultaba casi surrealista. Lo sostuvo en la palma de su mano y se lo ofreció a su padre. Halcón Negro bajó la mirada, primero con confusión, luego con una incredulidad que le aflojó la tensión de los hombros. Tomó el pequeño objeto de madera. Y mientras sus dedos rozaban la figura tallada, la cámara de la historia se desvió por un instante, volando hacia la cabaña de Silas. Allí, en la repisa de la chimenea, descansaba un soldado de madera idéntico, cubierto por una fina capa de polvo, el último juguete que las manos del hijo fallecido de Silas habían sostenido. Un eco silencioso de un dolor que nunca se había ido. De vuelta en el claro, el rostro de Halcón Negro se había transformado. La furia había desaparecido, reemplazada por una cascada de emociones. Asombro, reconocimiento y un dolor antiguo que reflejaba el de Silas. Levantó la vista, pero no miró a la cara del colono. Su mirada se clavó, una vez más, en la extraña cicatriz de su muñeca. Cuando habló, su voz ya no era la de un juez o un jefe de guerra. Era la voz de un padre que recordaba. Hace muchos inviernos comenzó, su voz resonando en el silencio absoluto, cada palabra cayendo con el peso de la historia, mi propio hijo, mi primogénito, se perdió en una ventisca. Era apenas un niño. Lo buscamos durante días. Creímos que los espíritus se lo habían llevado. Hizo una pausa, sus ojos fijos en la marca de Silas. Pero un hombre lo encontró. Un ranchero solitario que vivía donde ahora vives tú. Lo acogió en su cabaña, lo calentó junto a su fuego, compartió con él su escasa comida. Lo salvó. Cuando nos lo devolvió, mi hijo llevaba consigo un regalo. Un pequeño juguete de madera. Me lo dio, dijo mi hijo, porque el suyo ya no podía jugar con él. La revelación cayó sobre él claro como un rayo. Lobo Vengador, cuya cara había sido una máscara de odio, ahora mostraba una confusión total. Su sed de venganza personal, alimentada por agravios que él consideraba justos, chocó de frente con una historia que no conocía. Ese hombre, continuó Halcón Negro, su voz ahora cargada de una emoción profunda, llevaba una marca en la muñeca. La misma marca. La marca de un rancho que desapareció hace mucho tiempo. Levantó la vista y finalmente miró a Silas a los ojos. Esta marca no es tuya. Pertenecía a tu padre. Y la deuda que mi familia tiene con la tuya no es una deuda de sangre. Es una deuda de vida, la verdad. Tan simple y tan poderosa que desarmó 200 arcos. La historia del pasado había resurgido para reescribir el presente. El conflicto no era sobre un secuestro, sino sobre una deuda de honor sagrada, un acto de bondad que había cruzado generaciones para florecer en la noche más oscura. Lobo Vengador quedó atónito. La lanza se sentía pesada en su mano. Su justa ira, su dolor, todo quedaba empequeñecido por la magnitud de aquella revelación. La línea que había trazado en la arena ya no era un desafío, sino un monumento a su propia ignorancia. Avergonzado, bajó la lanza lentamente, el sonido de la punta raspando la tierra fue el único que se oyó. Halcón Negro sostuvo el pequeño soldado de madera en su palma como si fuera la joya más preciada. Luego, se dio la vuelta para encarar a sus guerreros. No gritó. No dio una orden. Simplemente, levantó la mano. Y como un solo ser, con el sonido suave de 200 cuerdas de arco al unísono, los guerreros bajaron sus armas.
La paz inesperada descendió sobre el valle, no impuesta por la fuerza, sino nacida de un recuerdo. El jefe se acercó a Silas, ya no como un enemigo, sino como un hombre que finalmente podía pagar la deuda más importante de su vida. Le puso una mano pesada sobre el hombro, un gesto que sellaba el final de la guerra y el comienzo de algo que nadie podría haber predicho. Al amanecer, no había cenizas, sino una promesa. La historia de esa noche, del jefe guerrero y el ranchero solitario, se extendió por las llanuras como las semillas del álamo en primavera. No fue una historia de guerra y conquista, sino una que hablaba de una deuda de vida y de una paz inesperada. La pesada mano de Halcón Negro sobre el hombro de Silas no fue solo el final de un conflicto. Fue la colocación de la primera piedra de un puente. Y vaya qué puente construyeron. El rancho de Silas Kane, antes un punto solitario en una frontera hostil, se transformó. Por decreto del propio Halcón Negro, se convirtió en territorio neutral, un santuario bajo su protección personal. Dejó de ser el borde de un mundo para convertirse en el centro de dos. Allí, los colonos y los guerreros Apara, que durante generaciones solo se habían encontrado en el campo de batalla, comenzaron a reunirse para comerciar. Intercambiaban maíz por mantas, historias por herramientas y, con el tiempo, miradas de desconfianza por gestos de respeto. El rancho se convirtió en un símbolo vivo del legado de paz de aquella noche. Los años pasaron, tejiendo nuevas historias sobre las viejas. Aiyana, la niña que una vez estuvo al borde de la muerte, creció bajo la tutela de su padre y las visitas frecuentes a su salvador. Se convirtió en una mujer sabia y elocuente, una pacificadora que entendía ambos idiomas y, lo que era más importante, ambos corazones. Para Silas, ella siempre fue la niña a la que le dio un plato de guiso. Para ella, él siempre fue su hermano mayor, un lazo forjado no por sangre, sino por algo mucho más fuerte. Y Lobo Vengador, el guerrero cuyo corazón había estado tan lleno de odio, encontró su propia redención. Avergonzado por su desafío, pero inspirado por la misericordia de su jefe, canalizó su ferocidad hacia una nueva causa. Se convirtió en el guardián más leal del rancho, el protector más feroz de ese frágil puente entre culturas. Su vieja herida no desapareció, pero aprendió a vivir con ella, no como una fuente de ira, sino como un recordatorio del día en que la sabiduría de una niña le enseñó el verdadero significado del honor. La narrativa concluye muchos años después. Un Silas envejecido, con el cabello tan blanco como la nieve de las cumbres, está sentado en el porche de su cabaña. El sol de la tarde baña el valle en una luz dorada y pacífica. Abajo, en el arroyo que ahora fluye claro y constante, un grupo de niños ríe y juega. Hay niños de colonos, con sus cabellos rubios y sus ropas de lino, y hay niños Apara, con sus pieles oscuras y sus adornos de plumas. Juegan juntos, persiguiéndose unos a otros sin notar las diferencias que una vez casi llevaron a sus padres a la guerra. Silas sonríe, una sonrisa genuina y cansada. Se lleva una mano a la muñeca y sus dedos trazan el contorno de la vieja cicatriz. Ya no es un símbolo de un pasado desconocido, sino de la conexión que salvó a su gente, un recordatorio constante de que el eco de bondad de su padre había vuelto a él décadas después. Se da cuenta de que la historia de su vida, la historia de todos ellos, no era sobre la tierra ni el ganado, ni siquiera sobre la supervivencia. Era sobre una familia inesperada, nacida de un simple acto de compasión. Porque a veces, el acto más valiente no es levantar un arma, sino ofrecer un plato de comida a un niño hambriento.